Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión sobre el ingreso mínimo vital. Vamos a repasar de forma práctica y actualizada en qué consiste esta prestación, quién puede acceder, cómo se solicita, para que tengáis una visión clara y útil para poder orientar a aquellas personas que se acerquen a vosotros como profesionales. Empezamos, pues el ingreso mínimo es una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social, diseñada para prevenir la pobreza y exclusión social. Está dirigida, por lo tanto, a aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es un derecho subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está sujeto a presupuesto y, por lo tanto, si la persona cumple los requisitos, va a tener derecho a percibir la prestación. Se puso en marcha en el año 2020 y tiene carácter indefinido. Mientras una vez se haya reconocido, se va a cobrar de forma permanente mientras se cumplan los requisitos. Y el ingreso mínimo vital es importante que se va a activar cuando se han agotado el resto de prestaciones. Es decir, solo se puede pedir una vez ya has agotado el desempleo, una vez ya has solicitado si tenías derecho a otro tipo de pensiones contributivas, de jubilación, invalidez, lo que sea. España no es el único país que tiene este sistema de rentas básicas. Hay otros países como Francia, Alemania, Países Bajos o Italia que tienen sistemas similares. Para poder acceder a esta renta, básicamente hay 3 requisitos que tenemos que cumplir. 1. Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año. Entonces, es obligatorio que la persona tenga permiso de residencia y que viva, y eso se demuestra mediante el empadronamiento en España en el último año. Evidentemente, hay ciertas excepciones, pues un recién nacido no se le puede exigir que viva en el último año porque no ha nacido. Y hay otras excepciones como es víctimas de trata o explotación sexual y víctimas de violencia de género que va a cambiar su circunstancia y por lo tanto tampoco van a poder demostrar ese año. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, que esto ahora lo veremos un poquito más concreto. Por un lado son los ingresos, pero por otro lado también se va a contar el patrimonio y participación en sociedades. Y la unidad de convivencia tiene que estar constituida durante al menos 6 meses si es una unidad familiar o 2 años en el caso de personas individuales que solicitan la prestación. ¿Vale? Eso es un poco para evitar que la persona diga, mira, me voy de casa hace 2 meses y pido el ingreso mínimo vital y así me tengo para seguir adelante. ¿Vale? Vamos a verlo de todas formas un poquito más detallado. En el caso de beneficiarios individuales, la persona tiene que ser mayor de 23 años, ¿vale? Igual o mayor a 23 años, y al ser un beneficiario individual, pues bueno, entendemos que es una persona que es soltera y que no vive con familia. Este requisito de la edad no se puede saltar en el caso de mujeres víctimas de violencia o trata. Y en el caso de menores de 23 años que sean extutelados de centros de protección o huérfanos absolutos. Se va a pedir 2 años de vida independiente para las personas jóvenes menores de 30 años. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en el padrón tiene que estar independientes 2 años y que tienen que haber cotizado a la Seguridad Social al menos 1. ¿Vale? Un poco demostrando que, pues que vivían solos realmente y que se mantenían. En el caso de mayores de 30 años, que se entiende que es una edad donde ya la emancipación debería ser frecuente, pues se va a exigir 1 año de vida independiente, ¿vale? Mediante el padrón. Hay excepciones, como es el fallecimiento de los progenitores o cuando se venga de centros de protección. Y en el caso de que el beneficiario sea familiar, ¿vale? Una unidad de convivencia,
Entonces también para mayores de 23 años, pero esta vez en vez de solteros, pues van a estar casados en pareja de hecho o formando una unidad familiar. También podrían entrar menores de esta edad cuando tienen menores a cargo. Y en el caso de la convivencia familiar se pide que se demuestre que conviven mediante el padrón con al menos 6 meses de antelación y, como he comentado antes, pues hay ciertas situaciones que se exceptúan, como es, bueno, pues menores que se incorporan a la familia por nacimiento, adopción o guarda o reagrupación familiar. Esta situación también, bien sea individual o familiar, para las personas sin hogar, también se puede exceptuar el tema del padrón o de la edad. Una de las cuestiones que plantean más dudas es a la hora de solicitar la prestación, hablamos de la unidad de convivencia, porque no todo el mundo que conviva es unidad de convivencia. Ahora, bueno, pues con el problema de la vivienda que tenemos y las dificultades económicas, bueno, pues muchas personas se ven obligadas a compartir alojamiento. Entonces, no todo el mundo que conviva es unidad de convivencia, pero siempre nos van a exigir demostrar esa convivencia con 6 meses de antelación, que eso lo tenemos que demostrar con el padrón. Entonces, unidad de convivencia se va a suponer 2 requisitos. Por un lado, que viva en el mismo domicilio, pero por otro lado, que exista vinculación familiar, ya sea por matrimonio o pareja de hecho, ya sea por guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, o vínculo familiar hasta el segundo grado, que serían padres e hijos, sería el primer grado, y hermanos y abuelos, pues sería el segundo grado, tanto de afinidad como de consanguinidad. Y en el tema de unidad de convivencia independiente, pues entenderíamos que son las mujeres víctimas de violencia que hayan abandonado el hogar, las personas que también han abandonado el hogar por separación o divorcio, por desahucio o pérdida de vivienda, y convivientes, lo que comentaba antes, de compartir piso con otras personas porque están en situación de riesgo de exclusión, que aquí hará falta un certificado de los servicios sociales que lo demuestre. Vale, el tema de las cuantías. Las cuantías que aparecen aquí son las rentas garantizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el dinero que se ha estimado que debería ingresar como mínimo una familia con estos miembros de la unidad familiar. Entonces, ¿cuánto voy a poder percibir del ingreso mínimo vital? Pues es la diferencia entre esto que es la renta garantizada y los ingresos que haya en esa unidad familiar o de esa persona, dependiendo si es una persona individual quien lo solicita o es una unidad de convivencia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las rentas garantizadas. Además de la renta, que es el ingreso que la persona percibe mensualmente, también tenemos el patrimonio. Y el patrimonio, pues bueno, he puesto aquí el ejemplo que para una persona individual debe ser inferior para este año 2025, inferior a 23.000 euros, pero excluimos siempre la vivienda habitual. Entonces, si yo, que soy una persona sola, ingreso menos de 658 euros al mes y tengo un patrimonio, excluyendo mi vivienda habitual, inferior a 23.000 euros, pues voy a poder optar a complementar mis ingresos con la renta. ¿Qué pasa? La renta que yo cobro en el 2025 va a ser de acuerdo con mi declaración de ingresos de Hacienda, mi última declaración, que es la que he hecho este año, que hacía referencia al 2024. Pero realmente yo voy a estar cobrando la renta durante el 2025 y 2026. Imagínate que yo ahora, bueno, pues me surge una nueva fuente de ingresos porque me sale un trabajo, porque me cambian las condiciones de mi trabajo actual, bueno, pues por circunstancias que no podemos controlar en estos momentos. Esto es importante porque
cuando a ti te reconocen la renta, esta cantidad que tiene que ver con tus ingresos actuales y pasados, son cantidades estimadas suponiendo que tú te mantienes exactamente igual durante el próximo año. Pero en el momento que hay variaciones porque tú tienes un contrato de trabajo, porque cambian tus condiciones, entonces esta renta también puede variar. Vale, pero vamos a ir poquito a poquito. Lo que comentaba, que tengamos claro que estas tablas, ¿vale? Tenemos dos tablas, unidad no monoparental y unidad monoparental, ¿vale? Pues la unidad no monoparental va a ser una familia donde en el caso de que existan menores, la patria potestad y guarda es compartida por ambos progenitores, y la monoparental cuando es asumida solamente por una persona. En el grosso estaremos como unidad no monoparental y dependiendo del número de miembros, pues vemos aquí al año y al mes la cuantía que se supone como mínimo tiene que ingresar esa familia. Y si yo no ingreso ese dinero es cuando tengo que plantearme si puedo optar a la renta. Vale, hay otras circunstancias con el tema de la vulnerabilidad económica que tenemos que tener en cuenta. Y es que, bueno, que a mí me parece fantástico que lo hayan hecho, la verdad, porque es algo que en otras muchas prestaciones no está. Y es, mira, yo he hecho la declaración de la renta, yo el año pasado tenía un trabajo, pero este año no lo tengo y este año no tengo ingresos. Entonces, realmente este año es cuando necesito la renta. Y si me vas a contar los ingresos del año pasado, va a salir que no tengo derecho. Vale, pues esta situación se recoge. Dice, si yo no cumplo el requisito en el año anterior para solicitarla, pero surge la vulnerabilidad en el año actual, voy a poder solicitarla a partir de abril a diciembre. Es decir, enero, febrero y marzo no es un periodo que no voy a poder solicitarla, pero a partir de abril voy a poder solicitarla alegando que, aunque mi declaración de Hacienda o mis ingresos del año pasado sí que superaban las cuantías de la renta garantizada, en estos momentos no lo superan y en estos momentos tengo una situación de necesidad económica. En este caso, para el cálculo de la renta, si ya he agotado los subsidios o prestaciones por desempleo, no los vamos a contar como ingresos, pero sí que es cierto que en el año anterior, mis ingresos del año anterior no pueden haber sido muy altos, ¿vale? Hay ciertos límites, porque si han sido muy altos, se entiende que tú deberías haber ahorrado para momentos en los que te quedas sin ingresos. Y como he comentado antes, como esto es algo estimado, y especialmente en esta circunstancia donde tú no aportas los datos de Hacienda, porque no se tienen en cuenta, porque la situación ha sido repentina, por así decirlo, entonces se va a regularizar esa prestación que te van a reconocer en la siguiente declaración de Hacienda. Y una circunstancia que tenemos que tener en cuenta es que la situación y la vulnerabilidad económica en el caso de convivencia, de unidad de convivencia, es de la unidad de convivencia. Es decir, los ingresos son familiares. Aunque una persona se quede sin ingresos, a lo mejor no tiene acceso a la renta, mientras que el resto de la unidad familiar sí que cubran esas rentas mínimas que han salido antes en las tablas. Ahora vamos a hablar de los complementos. Los complementos realmente son muy importantes en esta renta, ya lo veremos porque vamos a poner unos ejemplos. Y en el momento que se reconocen, se mantienen hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Son unos complementos que se reconocen de forma anual. Tenemos por un lado el reconocimiento del complemento por discapacidad, que será para aquellas personas miembros de la unidad de convivencia o solicitantes de la renta que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65%, que va a aumentar esta renta en un 22%, este complemento. Luego está el complemento de monoparentalidad, que lo que vemos es que aplicamos la otra tabla, ¿vale? Nos acordamos que teníamos dos tablas, teníamos la tabla no monoparental y la sí monoparental,
y vemos que hay una diferencia de cuantías, ¿vale? Pues esto es el complemento. Y se da cuando la guarda y custodia recae exclusivamente en un adulto. También en el caso en que uno de los adultos tenga reconocida una incapacidad absoluta, un grado 3 de dependencia o situación de violencia de género, porque se asimila a que la guardia y custodia recae en un adulto. Y luego tenemos la ayuda a la infancia. Es un complemento mensual. Se aplica. Se aplica cuando la unidad de convivencia hay menores y dependiendo la edad de esos menores. Edad que se toma en cuenta el día 1 de enero y se mantendrá durante todo el año. Entonces, depende de la edad de este complemento, pues para menores de 3 años son 115 euros al mes, entre 3 y 6 años 80 euros al mes y mayores de 6 años pero menores de 18, 57 euros al mes. Vale, ahora vamos a poner unos ejemplos para acabar de entender esto. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo de una persona que cobra una pensión no contributiva de invalidez. ¿Vale? La pensión no contributiva de invalidez íntegra de una persona que viviera sola en este año 2025 son 564 euros, que al año, como tiene 14 pagas, son 7.896. Si la persona vive sola, me voy a la tabla de ingresos, ¿vale? Y me marca que son 658 al mes y 7.905 al año, ¿vale? Porque me he ido aquí, a esta primera, no sé si vosotros veis el cursor, ¿vale? Ahí, a esta primera línea. Entonces, veo cuál es la diferencia. Aunque al mes la no contributiva son 564 y 658 la renta, que dices, uy, casi 100 euros de diferencia. Pero al año, como vemos, uno son 7.896 y el otro 7.905. Es decir, hay una diferencia de 9 euros. Porque una pensión tiene 14 pagas y la renta no, la renta tiene 12. ¿Vale? Entonces, como hay una diferencia de 9 euros, no correspondería solicitar la renta, porque para solicitar la renta tiene que haber una diferencia superior a 10 euros. Por 9 euros no se hace. Pero en este caso, como sí que existiría el complemento de la discapacidad y por lo tanto aplicar el 22%, entonces la persona sí que tiene derecho a percibir una renta de 144 euros al mes que se suma a su pensión, ¿vale? Entonces, una persona no contributiva de invalidez tiene su pensión de 564 y, dado que existe este complemento de la discapacidad, bueno, pues sí que va a poder optar a mejorar su pensión con este complemento de la renta, del ingreso mínimo vital, ¿vale? Entonces, sí que todas las personas que vivan solas y tengan una PNC van a poder mejorar esos ingresos. Vale, ahora vamos a ir a otro ejemplo de una familia monoparental con 2 menores. Vale, vamos a suponer que es una mujer que trabaja a tiempo parcial y que cobra 300 euros al mes por su trabajo. Entonces, supongamos que tiene 14 pagas de esos 300 euros al mes, por lo tanto, al año ingresa 4.200 euros. Si la progenitora convive con sus 2 hijos, la renta sería de 1.054 euros al mes, que son 12.000 euros al año, y si restamos los 12.000 menos los 4.000 que ella ingresa, 8.400 es la diferencia y por lo tanto, digamos que eso es lo que debería percibir de la renta. Pero en este caso, en concreto, ella cuenta que sí que tiene ella la guardia y custodia exclusiva de sus hijos, ¿vale? Por circunstancias. Y por lo tanto, no vamos a aplicar esta primera tabla, sino la segunda, la del complemento por monoparentalidad, donde los ingresos aumentan
y por lo tanto ya no son 12.000 al año, sino 14.000. 14.000 le restamos los 4.000 que ella ingresa y sale 9.800 euros al mes, perdón, al mes, no, 9.800 al año, que dividido entre los 12 meses, porque no tiene, son 12 pagas, son 818 euros los que saldrían como renta mínima para complementar su sueldo. Y además ella tiene derecho al complemento a la infancia por sus dos menores, uno menor de 5 años y el otro, uno que tiene 5 años y el otro que tiene 8, con lo cual, bueno, pues tiene en total 138 euros al mes por complemento a la infancia, que sumado a los 818 que le salía de la renta básica, pues son 956 euros al mes lo que ella va a poder cobrar del ingreso mínimo vital. ¿Vale? Como vemos, es muy diferente este caso del anterior. También es cierto que en estos dos casos de ejemplo he puesto los complementos, que los complementos la verdad es que mejoran mucho la situación. Fíjate, este sin complemento, es decir, una pensión no contributiva de jubilación, no tendría derecho a mejorarla. ¿Por qué? Porque no existen complementos y la diferencia sería, por lo tanto, de 9 euros. Y aquí, en este caso, bueno, pues en este caso, pues la mujer sí que está pasando por un mal momento porque tiene unos ingresos solo de 300 euros y son 3 personas. O sea que es una situación muy complicada. Bueno, ahora que ya nos hemos hecho un poquito a la idea de lo que es y lo que puede aportar, bueno, pues lo más importante es cómo podemos acceder a esta renta, a este ingreso mínimo vital. Bueno, pues en la página de la Seguridad Social, esta es un poco la imagen que tenéis que ver para acceder y esto nos va a permitir contestar una serie de preguntas, pues 10 preguntas o algo así, que te van a hacer un simulador y te van a decir si las circunstancias que tú estás poniendo entran dentro de los parámetros establecidos en la norma y tienes derecho, por lo tanto, al ingreso mínimo vital o no. ¿Qué podemos hacer dentro de la aplicación? Pues lo que te comentaba. En primer lugar, simular tu posible derecho. Contestando, tú te metes en la página, que te puedes meter tanto desde el móvil como desde el ordenador, y lo primero se va a hacer una simulación. Y esa simulación te va a dar una cifra y va a decir, según los datos que tú me has dado, pensamos que tienes derecho a X, que no tienes derecho al ingreso mínimo vital o que sí que tienes derecho y que vas a percibir 200 euros, 100 euros, 500, los que sean, ¿vale? Vale, una vez hecho la simulación ya te invita a iniciar la solicitud. Para iniciar la solicitud lo primero te vas a tener que identificar y vas a tener que hacerte una foto, ¿vale? Como muestra aquí la imagen, una foto con el DNI, enseñando el DNI y luego subiendo fotos de tu DNI o NIE, tanto pues de la parte de delante como la de atrás. Y en la solicitud también es muy importante que vas a tener que dejar un email. Ese email es clave, porque ese email es el que donde te va a llegar un código para que tú puedas entrar a gestionar tu solicitud, a ampliarla, a corregirla, a ver cómo va. Y ese email es muy importante. Nada, tú empiezas a rellenarla y, bueno, si te falta documentación o te faltan datos, pues bueno, ahí se va a quedar como borrador. En ese email vas a poder entrar y vas a poder continuar haciéndola cuando tengas la información o la documentación que te falta. Desde que inicias la solicitud, cuando acabas de la solicitud, que ya la has iniciado, se generará el derecho a percibir el ingreso mínimo vital el primer día del mes siguiente a la solicitud, ¿vale? Pues mira, si estamos hoy a 14 de septiembre y la hiciéramos hoy, pues el derecho nacería el 1 de octubre. Vale. Como te decía, vas a poder acceder a ese borrador a través del email
y vas a poder ver también, una vez la presentes, en qué momento estás, si tienes que presentar documentación, si te requieren algo, consultar la resolución o presentar una reclamación. Y también, accediendo a la aplicación, a tu expediente, vas a poder comunicar variaciones, cambios de domicilio, de datos bancarios, circunstancias familiares que hayan cambiado. Vale. ¿Cuánto tarda en resolverse el ingreso mínimo vital? Pues la norma marca que son 6 meses desde que lo presentas. Y se entiende que si no hay resolución, el resultado es negativo, es decir, que no te la han dado. El INS, de todas formas, resuelve expresamente aunque hayan pasado los 6 meses, ¿vale? Siempre vas a tener una resolución de si te la han concedido o te la han denegado y los motivos. En el momento que tú inicias la solicitud, lo primero que hace la Seguridad Social es comprueba el requisito de vulnerabilidad económica y va a acceder a los datos de Hacienda. En el caso de que no cumplas estos requisitos, te va a mandar una resolución rápidamente de que no está admitida tu solicitud en un plazo de 30 días, que tú vas a poder reclamar. Y el hecho de que no te la denieguen en estos 30 días tampoco quiere decir obligatoriamente que te la vayan a conceder, ¿vale? Pero bueno, un poco para que sepas cómo funciona. El percibir el ingreso mínimo vital es compatible con ciertas cosas e incompatible con otras. Una de las incompatibilidades es el complemento de ayuda a la infancia con la prestación familiar por menor a cargo sin discapacidad. En el momento que se acepta la ayuda a la infancia del ingreso mínimo vital, se deja ya de percibir para siempre esta prestación familiar. Y es incompatible con que perciba el ingreso mínimo vital otra persona de la unidad de convivencia, ¿vale? Imagínate que es un matrimonio que vive con la abuela y con 2 niños, ¿vale? Ahí hay 3 adultos que podrían solicitar el ingreso mínimo vital, pues solo uno lo puede pedir. Es incompatible porque ya se va a valorar esa unidad de convivencia en que lo perciba uno. Entonces no lo puede percibir más de una persona. Y sí que es compatible con el resto de cosas. Es compatible con el trabajo, con otras pensiones, con becas, ayudas autonómicas o municipales, siempre y cuando no se llegue a ese umbral de renta que marca el ingreso mínimo vital. Esto de lo que se trata es de, están marcadas esas cuantías en plan de, como mínimo, estas familias tienen que tener estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas de alojamiento y manutención. Y esa es un poco la idea que está detrás de esta renta, ¿vale? Entonces, ¿es compatible con el trabajo? Sí. ¿Es compatible con una pensión de viudedad? Sí. ¿Qué pasa? A lo largo del año, si las circunstancias cambian, esta compatibilidad también puede cambiar. Y la cuantía de la renta también puede cambiar. Y la vida cambia, quiero decir. La vida hoy tiene una circunstancia y afortunadamente, pues al cabo de unos meses o al cabo de unos años, esas circunstancias cambian. Entonces, pues bueno, eso es algo que hay que tener presente. Pues, las personas que perciban el ingreso mínimo vital, esta renta, están obligados a aportar documentación e información real y precisa de que cumplen los requisitos, a comunicar cualquier cambio de la situación familiar o personal en un plazo de 30 días, porque como decía, las circunstancias cambian y esto tiene consecuencias en la renta, a devolver el dinero que hayan percibido de forma indebida, y ahora profundizaremos un poquito en este tema, comunicar salidas al extranjero superiores a 90 días al año, presentar y hacer la declaración de la renta, porque es esta declaración de la renta la que se va a tener en cuenta para calcular la cuantía a la que tienes derecho del ingreso mínimo vital, y figurar inscritos como demandantes de empleo, porque esta prestación está vinculada también con un trabajo de inserción laboral,
porque lo que se pretende es que las personas realmente se integren laboralmente, obtengan rentas del trabajo superiores al ingreso mínimo vital y puedan acceder a una calidad de vida mejor. No todo el mundo está obligado a hacer estos itinerarios laborales y a estar inscritos demandantes de empleo, como por ejemplo pues personas mayores de 65 años pues no están obligadas, pensionistas de invalidez, de jubilación. Vale, vamos a, antes de acabar, tocar este tema porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que las personas solicitantes también lo tengan en cuenta. Y es que, como hemos dicho, el ingreso mínimo vital es una prestación estimada, ¿vale? Para que llegues a ese umbral de renta mínimo. Como hemos dicho, hay una obligación de hacer la declaración de la renta. A lo mejor tú no la hacías antes porque por los ingresos que tenías no estabas obligado a hacerla, pero si recibes el ingreso mínimo vital, sí estás obligado a hacerla. Esta renta, es decir, tú la haces para que ellos puedan calcular la cuantía que te corresponde. No la haces porque tengas que tributar por estos ingresos, porque está exenta de tributación. Y entonces se hace la declaración de la renta, que ya sabemos que se hace entre abril, mayo y junio, y en noviembre es cuando Hacienda, que ya ha revisado, estudiado y resuelto todas las declaraciones de la renta, pone a disposición de la Seguridad Social los datos económicos de la población. Y es cuando la Seguridad Social comprueba que realmente en tu declaración de la renta tú declaras unos ingresos y el dinero que ella te ha pagado con el ingreso mínimo vital. Y ahí regulariza las cuantías. Y entonces es a final de año cuando te puede llegar una comunicación diciendo, oye, hemos regularizado las cuantías y a lo mejor te he pagado de menos y te voy a abonar el dinero que te corresponde porque tu situación ha empeorado y tengo que pagarte más y te voy a compensar, o al revés, que es lo más preocupante, te he pagado de más y me tienes que devolver el dinero que te he pagado de más. Aquí hay dos posibilidades. Una, que tú sigas percibiendo el ingreso mínimo vital pero en menos cuantía. En ese caso, dice, te he pagado de más, pues mira, en vez de los próximos meses, en vez de ingresarte 400 euros del ingreso mínimo vital, te voy a ingresar 300. Y así te voy a rebajar 100 euros mensuales, que es, son, no sé, 600 euros o 1.000 euros el dinero que te he abonado de forma incorrecta y así de esta manera me lo devuelves, ¿vale? Esa es una de las maneras. Y la otra manera es en caso de que ya no recibas el ingreso mínimo vital, ¿vale? Que te diga, oye, mira, te aboné más, pero ni ahora tienes derecho a recibirlo y además es que me debes 1.000 euros, por ejemplo. Pues entonces ese dinero la persona tiene que abonarlo a la tesorería de la Seguridad Social, ¿vale? Y esto es por lo que comentaba de las cantidades estimadas, ¿vale? Mucho ojo con esto, porque no hay cosa peor que tener una deuda con la Seguridad Social. ¿Vale? La Seguridad Social realmente es un sistema de protección que tiene prestaciones contributivas y no contributivas, y el hecho de ser deudor de la Seguridad Social hace que perdamos el derecho a esta protección. Esto es algo muy grave que hay que evitar de todas las maneras. Con lo cual, cuando accedamos al ingreso mínimo vital, que seamos muy conscientes de que el cálculo del ingreso mínimo vital es una cantidad estimada, que a final de año se va a regularizar. Si yo sé que mis circunstancias han cambiado y yo sé que me va a corresponder menos renta, menos ingresos, sé astuto o astuta y guarda ese dinero porque ese dinero lo vas a tener que devolver y bueno, pues realmente es algo que creo que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues ya para acabar, pues bueno, otros beneficios que tienen las personas que perciben el ingreso mínimo vital es que están exentas del pago farmacéutico, también del pago de tasas universitarias, del pago de tasas para la expedición y renovación del DNI en el caso de que sean menores de 14 años
y tienen acceso al bono social de las compañías eléctricas. Y nada, con esto ya acabamos la sesión. Espero que os haya servido para actualizar. A mí me ha servido y me hacía falta. Entonces, pues bueno, aprovechando que hacía la sesión en el trabajo, pues también la subo aquí y así que nos sirva para todos. Pues nada, un saludo a todos y todas.